En AZ 92.7 finaliza espacio publicitario. Desde el 92.7 de frecuencia modulada está transmitiendo AZ 92.7 MHz. Las 24 horas y los 365 días del año. AZ 92.7. Estamos en todas partes. Bueno, bienvenidos a este nuevo programa, nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria. En este primer viernes del mes de noviembre, 6 de noviembre del 2020, nuevamente con ustedes, estimada y valiente audiencia, en el espacio de 15 a 16 horas por Radio AZ en el 92.7 FM del dial, como ya todos saben y están acostumbrados a sintonizarlo o a escucharlo por las redes. Así es. Es un día hermoso, bastante caluroso. Una tarde preciosa, primaveral, vaticina un fin de semana igual. Y como tenemos varios oyentes que nos insisten con el tema de los cuentos, de los relatos. La hinchada propia es. Sí, hinchada propia. Sí, no sé si es porque nos estamos acercando a fin de año, por la época, por Halloween, claro, de la semana pasada. También, festividad de historias también. Y les hemos preparado un cuento que se llama El Valle de los Sentimientos. Como está tan en boga últimamente las cuestiones de inteligencia emocional unida con la inteligencia artificial, más que hay muchas teorías que establecen que la utilización de cuentos para explicar situaciones son efectivas porque nuestro cerebro acomoda y capta mejor el formato de una historia, más que un relato cronológico o histórico. Sí, se usa mucho en las escuelas para fijar conocimientos, principalmente claro, en los primeros grados. Quizás es el motivo, ¿no?, de existencia del cuento, ¿no? Los cuentos y las historias, los relatos, no son solamente para entretener, sino que tienen un sentido y grafican situaciones reales muchas veces. Y por eso la permanencia del cuento, desde tiempos ancestrales, arrancando con el mito. Porque claro, el cuento es una derivación de esos mitos de los antiguos, de los griegos. El mito explicaba una situación histórica a través de ese formato de relato, ¿no? Con a veces características exageradas, pero plasmando el hecho, la situación. Y daba cuenta del porqué. Porque el cerebro humano tiende a buscar una causa, un porqué, aunque hay cosas que no tienen un motivo. Claro. Son irracionales completamente. Instintuales. Me dejé llevar por mi instinto. Los actos de vandalismo, por ejemplo. Claro. Sí, ¿por qué? Porque sí, porque quise romper una escuela, porque quise destrozar una cancha. Un cementerio. Como la Piedad acá en nuestra ciudad. No tienen un porqué lógico, racional, causa-efecto, como diría Aristóteles. Claro, como que la tumba le hizo algo a la persona para que vaya y la rompa. Claro. Digamos, ahí habría el porqué. Sí, como este caso del deplorable estado en que se encontraron las tumbas en el cementerio. Sí, así es. Pero este cuento no habla de cosas feas, habla de cosas lindas, por eso se llama El Valle de los Sentimientos. Bueno, pero hay sentimientos buenos y malos, pero se van a encauzar en este cuento hacia el bien. Pero depende del punto de vista. Era una vez un lugar llamado Valle de los Sentimientos. Allá moraban todos los sentimientos del mundo, cada cual con su nombre.
alegría, riqueza, sabiduría, determinación. A pesar de ser diferentes, se llevaban muy bien. Hasta los sentimientos como el orgullo, la tristeza y la vanidad convivían sin problemas los unos con los otros. Pero era allá, en lo profundo del valle, en la última de las casitas, que moraba el más bonito de todos los sentimientos, el amor. Él era tan bueno que cuando los otros sentimientos se acercaban, cambiaban por completo, porque sabían que, de todos, el amor era el mejor. Pero en el mismo valle, en un lugar muy apartado, había un castillo. En aquel castillo inexpugnable también vivía un sentimiento, solo que no tenía nada de bueno. Era la rabia, la ira. La rabia, de tan ruin que era, odiaba a todos los demás habitantes del valle. Por eso, cuando se levantaba de mal humor, hacía de todo para destruir y arruinar la belleza del lugar. Sin motivo, porque sí, porque es mi naturaleza, porque soy un instinto. Cierto día tuvo una idea. Fue hasta uno de los calabozos de aquel castillo y preparó una poción que causaría una gran catástrofe en el valle, como las pociones de las brujas. Claro, de los hechiceros. El efecto de aquella pócima se extendió por el aire y se transformó en una tempestad como nunca se había visto antes. De pronto, el valle se llenó de rayos y truenos, lluvia, viento y oscuridad, y los habitantes del lugar corrieron a esconderse. Claro, sí, lógico. El egoísmo fue el primero en esconderse, dejando a todos atrás. La alegría se sonrió aliviada por haberse puesto a salvo rapidito. La riqueza recogió todo lo que era suyo antes de resguardarse. La tristeza, la sabiduría, la vanidad, todos consiguieron llegar a sus casitas a tiempo. Todos, menos el amor. Él estaba tan preocupado de ayudar a los otros sentimientos que acabó quedándose atrás. Entonces, una cosa ocurrió. Un fuerte rayo cayó sobre el valle alcanzando al amor. Así, la rabia dio por cumplida su tarea y se fue a dormir. Y se zafaguanche, me voy a dormir con la conciencia tranquila. Me fui. Cuando la tempestad pasó, los sentimientos pudieron abrir las ventanas aliviados. Claro, me salvé, quedó el otro. Quemado. Claro, estaba el otro ahí quemado. Fue entonces cuando, al salir de sus casitas, sintieron una cosa diferente en el aire. Algo que nunca habían sentido antes. ¿Qué sucedió con el amor? Preguntaron al ver al amor fulminado por el rayo. Él no se mueve. Está tan quietecito que parece que murió. Entonces la tristeza se puso a llorar. El orgullo se negaba a creerlo y dijo que era mentira. La riqueza exclamó que era un desperdicio. Y la alegría, por primera vez, no sonrió. De pronto, sucedió algo verdaderamente muy extraño para todos. Los sentimientos comenzaron a discutir los unos con los otros, porque sin el amor para unirlos, las diferencias aparecen. La situación estaba muy complicada, pero pronto se dieron cuenta de que estaban siendo observados por alguien al que nunca antes habían visto por aquel lugar. El extraño personaje se situó junto al amor, tocó su frente con dulzura y el amor abrió los ojos. ¡No murió! ¡El amor no murió!, gritaban todos los sentimientos. Fue así que todos pudieron ver el rostro de aquel extraño que dijo llamarse Tiempo. A partir de aquel día, los sentimientos no olvidaron nunca que el amor está vivo y que siempre estará presente. No hay nada que pueda acabar con el amor teniendo de su lado el tiempo para ayudarlo. Y la paz y la armonía reinarán por mucho, mucho tiempo en el Valle de los Sentimientos. ¿Y saben lo que sucedió con el amor y el tiempo, no?
pues que ellos se casaron y tuvieron 3 lindos hijitos. Experiencia, perdón y comprensión. Todos viven juntos en el Valle de los Sentimientos, en una casita junto al corazón. Es así que no podemos olvidar que cuando buscamos el bien para las otras personas, descubrimos lo que hay de bueno en nosotros mismos. Y como comentábamos antes, las historias se analizan según también de la perspectiva, porque muchas veces hay personas que realizan acciones que creen que son por el bien y muchas veces no lo son, como quienes inician una guerra o una pelea o una venganza. Y también por otro lado, la rabia, que está mal vista, en ocasiones puede ser considerada como positiva, ya que a veces la rabia sirve como motor a las personas para que se levanten cuando han fracasado o han caído, ¿no? O cuando ven una injusticia, o cuando se sienten impotentes. Claro, no la rabia relacionada a la venganza, sino como el enojo que lleva a la acción. Claro. A la acción del reclamo, a la acción de tratar de cambiar esa situación. Sí, como a cualquier emoción en general, porque etimológicamente la palabra emoción viene de emoción, que es moverse, Claro. el movimiento, y el movimiento es lo que impulsa la acción. Y hablando de la acción y de las injusticias y de los sentimientos encontrados, varias personas me han comentado, en esta situación de pandemia, que estamos con el aislamiento, el distanciamiento, el aislamiento, depende de la fase en que esté cada provincia, Claro. en trámites que tienen que hacer, tanto en lugares privados para ir a comprar, donde hay gente esperando en la calle porque tienen que guardar un distanciamiento. Claro, que hasta a veces hay personas que dentro de esa fila que hacen en la calle sufren robos, Sí. porque el comercio está resguardado con su reja, pero las personas al tener que hacer cola afuera Sí, las exponen. son un blanco fácil, porque Claro. saben que se van a quedar ahí hasta que les atiendan, ¿no? Y en las entidades públicas me han comentado, y yo lo he visto también, en el correo, en el API, en cualquier repartición, que hay un mequetrefe en la puerta donde te pregunta ¿qué viene a hacer? ¿Qué quiere? Entonces vos le tenés que decir, mire señor, necesito tal cosa. A lo mejor es un ignorante que no sabe ni leer ni escribir, pero saca ese enano fascista que decía una profesora de comunicación social, de teoría política, ese enano fascista, la profesora Cuarone, que decía que todos tenemos adentro. A veces en los mismos bancos o en la EPE, el Litoral Gas. Claro. También en aguas, claro. Que están con ese aparatito que te toma la temperatura y si no le dan la muñeca te lo ponen en el cuello, te lo ponen en la cabeza, como si uno fuera un pedazo de bofe que se le tira a los perros, sin el más mínimo respeto ni respetando la dignidad de las personas. Bueno, a lo mejor ponen a estos filtre a la gente. Reconozcamos Sí. un así es. sueldo del Estado que lo paga. Y gente que a veces no tiene el trabajo y al impuesto hay que pagarlo igual. Entonces, admitamos un paquete identificatorio con el nombre, para que uno sepa con nombre y apellido quién es el que lo atendió bien, quién es el que lo atendió mal. Y aparte un trato igualitario, porque muchas veces cuando uno entra a las entidades tiene también que identificarse y dejar sus datos. Ya que uno hace eso, del otro lado tiene que haber el mismo trato también, identificarse o tener el gafete, que es similar, es lo mismo, para dejar un pie de igualdad entre ambas partes. Y generalmente en estas funciones ponen o a la policía o a guardias de seguridad, que Sí. son empresas privadas, son civiles. Sí, así es. Y los policías que están no son policías en el cumplimiento de su deber, son policías que están haciendo de policía adicional, o sea, están haciendo una changuita, están haciendo un trabajo extra para el patrón que me está pagando.
Y aparte que ninguno de los dos, ninguno de ambos personales pueden tocar a la persona, por ejemplo. No, no porque no es la fuerza policial como tal en ejercicio de una función. Están cumpliendo la función de portero. Claro, pero aunque la estuvieran cumpliendo, se necesita un procedimiento especial. Por supuesto, y una justificación específica. Y el portero no tiene esa facultad de invadir la privacidad de la gente. Y sería justo, por lo menos, que tuvieran el gafete identificatorio para que uno sepa quién lo atendió. Además, recordemos que la ley del consumidor, que tiene raigambre constitucional porque está contemplada en la Constitución y por ello es de orden público, establece no solamente el trato digno, sino también que cuando hay un reclamo por parte de un consumidor hacia una entidad, ya sea de servicios, de productos o un comercio, o por ejemplo una entidad bancaria también, puede ser también está incluida, uno en su rol de consumidor, en caso de un reclamo, se establece que la carga de la prueba la tiene el proveedor. Porque muchas veces las personas dicen, o por ejemplo con el ANSES mismo también, aparte de estas entidades, manifiestan, ¿cómo pruebo el maltrato? Me van a pedir que pruebe el maltrato. Y bajo la ley del consumidor, el que tiene que probar es el proveedor. El proveedor tiene que probar que no maltrató a la persona. Claro, porque es el que está en mejores condiciones, según la ley, para producir esa prueba, porque tiene las cámaras, porque tiene más elementos que un simple consumidor. Y hay sectores, ¿no?, que consideran a veces esto no muy justo, y recordemos que es una ley que ha sido votada por nuestros senadores, nuestros diputados, nuestras cámaras representativas, y ha sido aprobada democráticamente, con votaciones de representantes de las distintas provincias que fueron elegidos por voto obligatorio, voto secreto, y que luego han votado. Y es una ley, que es la 24.240, que data del año 1994. Ha ido teniendo... 1993 me parece, 94 fue la reforma de la Constitución, que lo incluyó. Y ha ido teniendo sus agregados a lo largo del tiempo, sus modificaciones en algunos artículos. Y hablando de la ley del consumidor, hay un fallo que podríamos decir que fue por lana y salió trasquilado o esquilado. Una persona compró un celular en Frávega. Aparte que recordemos, nosotros relacionamos también con la cuestión del aislamiento y el COVID, que establece que hay ciertos sectores que son de riesgo, como son los ancianos, los enfermos, los niños. Bueno, el consumidor es población de riesgo por la ley del consumidor. O sea que uno como consumidor ya es población de riesgo en ese contexto, ¿no? Durante la mala atención o deficiente atención o no atención, es población de riesgo. Es la parte más vulnerable de la relación. Es población de riesgo, con COVID o sin COVID, porque lo considera así, porque claro, lo considera como la parte más vulnerable. Y si a eso le agregamos ahora en COVID esas características que vos decís del adulto mayor, del que tiene patología. Como una persona así, que justo es adulto mayor, además tiene patología y además es consumidor, y sí, recontra de riesgo. Para que lo hagan esperar. Claro, porque muchas veces a la persona tiene turno, me han comentado, ha habido casos que tienen turno, y los hacen esperar afuera, ay, porque no lo encuentro el turno, porque no me avisaron, llame a este número, porque a mí no me dijeron que tenía turno, no lo tengo que tiene turno. Y la persona no tiene la culpa. Y tal vez si se gastó en transporte para llegar hasta allá, lo poco que tenía, pidiendo turno para que no lo atiendan, porque recordemos que los turnos se piden por teléfono o por correo electrónico o a través de una plataforma web, y no todos tienen teléfono, internet, o sea que es un esfuerzo conseguir el turno. Claro, y a veces no lo respetan porque no lo encuentran, no lo tienen. Para que encima no te dejen de ingresar, como me han comentado a veces, ni siquiera
Claro, porque ni siquiera investigan, mire, me voy a fijar, puede haber un error. recordemos el caso cuando fue con las entidades bancarias, que a los ancianos los hacían esperar en la calle y se estableció que los tienen que dejar entrar adentro, que no puede haber más de X cantidad de minutos de espera y que les tienen que proveer de agua, porque ahora se viene el verano. Sí, es cierto. Y bueno, en este caso también es similar, porque la persona la hacen esperar afuera, pero con el tema de los bancos se logró que no hicieran esperar afuera a la gente, que la hicieran entrar, que tuvieran un lugar donde las personas pudieran sentarse, que tuvieran aire y tuvieran agua. En época de no COVID. Claro. Porque ahora hay cola Claro. en calle. Y ya sea época invernal o de verano, de hacerlos entrar. Y esto es muy similar, porque el hecho es el mismo. Hacen esperar afuera a la persona y es lo mismo. Acá Sí. está sumado en Santa Fe el hecho de la inseguridad. Vos esperás afuera y no sabés si salís vivo. Sí, ya adentro mismo es inseguro, imaginémonos afuera. Nosotros tenemos que han hasta en Rosario hasta han baleado entidades públicas. O sea, allá no se respeta nada. Y la pirotecnia está prohibida la venta de pirotecnia. Ujú. Además de por los derechos de los animales, de los chicos autistas, de las personas enfermas, que les afecta también. Y por el peligro mismo, aunque no les importe ni el Además, animal ni el chico. Pero además de eso, además del peligro. Y en numerosos barrios hemos recibido comentarios de que están festejando, no sé qué festejan. No, y aparte barrios donde hay organizaciones a favor de los animales y de los discapacitados y de los autistas y de la gente con síndrome de Down que no notan que están esos estallidos en esos barrios donde hay ese tipo de organizaciones. Y la gente no sabe si es una bala, si es un petardo, porque como es una cosa de todos los días, o sea, facilita la delincuencia. Sí, sí. Porque no se distingue. O los ruidos de las motos. Aclaremos los que lo escapes. que pasa en Rosario no pasa en todas las otras provincias. Tenemos que tomarlo como un hecho particular. Tiene su propio contexto. Ujú. Nuestra ciudad tiene su propio contexto. Sí, hay quienes dicen que estamos en el Far West, otros dicen que es la famosa Chicago, Argentina. Bueno, Colombia. sin ir más lejos, que Messi se vino a casar a una ciudad narco, Sí, eso salió en todos los diarios internacionales. la capital del narcotráfico. Salió en diarios internacionales y revistas. Estados Unidos mismo, en Inglaterra también, en España. Porque como para las autoridades todos los hechos, o el 90% de los hechos de violencia son ajustes de bandas, Claro, claro. Entonces, las bandas, ¿cuáles son? Las de los diríamos, narcos. estamos llenos de bandas, entonces. Claro. Hay bandas y hay delincuentes comunes, y hay aprovechados, Así es. hay es. vándalos también, Sí, sí. hay hinchadas de fútbol, Ujú, ujú. que en un contexto la masa actúa de una manera que la persona individualmente no actuaría, no es consciente, se va dejando llevar, como la manada. Y más que todas estas situaciones de inseguridad vienen ya desde hace años Ujú. y fueron acrecentándose. Con críticas. Aún así todo que tuvimos nuestra reforma a nivel penal que iba a mejorar la situación y no están mostrándose ni evidenciándose ningún tipo de mejora. Estamos yendo para el otro lado. Ujú. Digamos que agarraron al revés la regla, se fueron para atrás en vez de para adelante y creen que están avanzando. Claro, el progreso se invirtió. Claro. Fue progreso Para el otro delito. lado, claro, ¿sí? Y lo de Frávega, te decía, si terminamos la primera media hora del programa y pasamos al primer tema musical. Ujú. Una persona compró un teléfono celular en Frávega que Sí. nunca le anduvo. Sucede. Mandó... Más que Frávega, como Garbarino y otros, tiene su propio servicio técnico. Ajá. No es como, por ejemplo, lo compré en un supermercado que te dicen no tengo servicio técnico de eso. Frávega lo tiene. Y a lo mejor te hacen pagar una garantía extra optativa, ¿no? Claro. La persona mandó carta documento, Ujú, ujú. comunicaciones telefónicas, hizo la mediación de conciliación, Sí. tuvo que ir a un proceso judicial porque No se logró conciliar. no Sí. le dieron una respuesta. Sí.
indemnizaron a la persona y establecieron el juez un daño punitivo, o sea, una pena que es aparte de lo que le corresponde al consumidor por indemnización, una multa de 5.000 pesos. Frávega apeló. Claro, no la quería pagar. Claro, no quería pagar esos 5.000 pesos. Entonces, apeló, pero no fundamentó la apelación, no hizo la expresión de agravios, con lo que la apelación quedó desierta. Claro. Ahora la Cámara falló igual, resolvió igual. ¿Y qué hizo? Los 5.000 pesos que le habían aplicado de multa en primera instancia, se los subió, ¿sabes a cuánto? A 150.000 pesos. De 5.000, no quiso pagar 5.000, tuvo que pagar 150.000 pesos. Y claro, ¿por qué? ¿Por qué? Por el trato indigno. Claro, porque la ley considera a el consumidor como población de riesgo y como la parte más débil. Entonces siempre se va a fallar con bastante dureza contra el proveedor. Pasamos al primer tema musical y continuamos con el programa. Fieles al momento, resultan ser tres con la imaginación. Intercambio de espacio y tiempo, juntos son el núcleo de la explosión. Percepciones que a distancia reconocen la intención, se desintegran cuando están cerca, encastrando las piezas por la fricción. Siempre se entregan todos sin pedirse nada. Llega la hora y no existe el mañana. Provocan olas y no son de agua. Nuevamente con ustedes en nuestro programa El Derecho en la Vida Diaria, nuestra segunda media hora. Yo diría que es una personalidad la que tenemos en línea, por el conocimiento que tiene, por la honestidad, por la decencia. El conocimiento parte en dos áreas, tanto en la medicina como en el derecho también, ¿no? Y son dos áreas fuertes, sí, dos áreas duras. Doctor Omar Gabrieli, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Mucho gusto. Muy bien, agradecida porque haya aceptado nuestra invitación, doctor, para participar en nuestro programa. El doctor Gabriel, le informamos a la audiencia que él es especialista en cardiología y medicina legal, también es profesor de medicina legal y además ha cursado la especialidad en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador. Así que y principalmente toda una figura. Sí, el doctor Gabrieli es el médico forense del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un médico legista, es profesor de medicina legal, fue director del Hospital Fernández. Y bueno, no sigo, doctor, porque se me van a hacer las 4 de la tarde y se me va a terminar el programa con su presentación, nada más. No nos alcanza, claro. Doctor, nosotras sabemos que usted se preocupa mucho por la bioética, por los derechos del paciente, por la responsabilidad médica profesional. Y en estos momentos que estamos atravesando la pandemia por el COVID-19, se está hablando mucho de la vacuna, de la Sputnik, de la vacuna de Oxford, de la otra del laboratorio Pfizer, y usted es un entendido en el tema, doctor. ¿Esta vacuna va a llegar, no va a llegar, va a ser obligatoria, va a ser optativa? A ver, vamos a empezar a
hacer un pequeño repaso. Perfecto. Digamos, yo le voy a dar, digamos, en base a que esta radio es jurídica, le voy a hablar como si yo estuviera asesorando a un magistrado, como haciendo unas consideraciones médico-legales a la temática que usted me está preguntando. Perfecto. En primera medida, nosotros sabemos que en la actual pandemia, por el virus del SARS, que genera la enfermedad ya denominada COVID-19, el arsenal terapéutico está limitado, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya podemos, de alguna manera, digamos, afianzarse para los casos severos, ¿no es cierto?, en la utilidad que tienen determinadas drogas como son los corticoides y una droga, ¿no es cierto?, que es el remdesivir, que aparentemente a ese nivel actuaría, pero fundamentalmente un gran rol importante es los corticoides. Por otro lado, otras herramientas médicas no existen. Tenemos sí las medidas no farmacológicas, que es las que todos estamos empleando, ¿no es cierto? El aislamiento, el distanciamiento, ¿no es cierto? El lavado de manos, etcétera. Y por otro lado está el desarrollo de las vacunas. En todo esto hay por suerte, a nivel mundial, hay varios laboratorios o investigadores. Primero son investigadores, después está la parte de laboratorio donde trabajan y después lo que corresponde a la industria, ¿no es cierto?, farmacéutica. Que están actuando en situación de emergencia. Ante una situación que ha creado esta situación de pandemia. Entonces, tenemos una serie de plataformas de formación, digamos, de los distintos tipos de vacunas, ¿no es cierto? Que unas que están determinadas por determinados vectores virales, ¿no es cierto?, digamos, donde van a llevar a la célula, digamos, o sea, una vacuna, o sea, en sí hay tres formalidades de generar vacunas, a través de vectores virales no replicativos, a través de las partículas del ARN mensajero y otros de la utilización del virus inactivado. Independientemente de eso, lo que se busca es promover, ¿no es cierto?, a través de la vacuna inyectada, ¿no es cierto?, promover, digamos, una respuesta inmunológica, la formación de anticuerpos, como así también de células, digamos, que actúan, digamos, en el mecanismo inmune. Ahora bien, obviamente hay nosotros tenemos una serie de estados de vacunas, ¿no es cierto?, donde la gran mayoría han empezado por distintas fases, ¿no es cierto?, de estudio. Fundamentalmente lo que se está tratando es que, digamos, se actúe puntualmente en lo que se llama la fase 3, que estudia la eficacia y la seguridad de una determinada, en este caso una vacuna, así se hace con otro tipo de drogas, lo cual implica que participen muchos individuos. En este caso no estamos hablando de pacientes, sino de individuos sanos, en principio, ¿no es cierto?, y que tiene que tener un número suficiente. Aproximadamente, uno diría alrededor de los 40.000, un número así redondo, más un poquito más menos, pero tiene que ser eso para que tenga impacto a nivel sanitario. El tema es, digamos, que hoy por hoy no tenemos, al tiempo actual, ningún desarrollo en fase 3 que sea, digamos, contundente. Claro. Con respecto y voy a citar porque es lo que más en boga tenemos, que es la vacuna rusa. La vacuna rusa, ¿no es cierto?, es una vacuna que utiliza lo que yo le decía anteriormente, un vector viral no replicativo, ¿no es cierto?, que lleva una proteína y utiliza fundamentalmente como elemento de acarreo de la partícula viral adenovirus, y utiliza adenovirus humano, mientras que otras plataformas, por ejemplo de Oxford, está utilizando adenovirus de chimpancé, por ejemplo. Bueno, fíjese, en este caso, esta vacuna rusa comienza el reclutamiento
en fase 3 en septiembre de este año. Ajá. Sí. Y se piensa que culminará en el mes de mayo del 21. Y así podemos decir, digamos, qué sé yo, está también digamos, la vacuna de AstraZeneca, que Ajá. comenzó en el mes de agosto de este año y se tiene 2 etapas, digamos, de acumulación de datos, ¿no es cierto?, por así decirlo, que una es en diciembre de este año y otra será en octubre del 22, por eso estamos viendo cómo se proyecta en el tiempo. Pero a ver, lo concreto es, nosotros en la fase 3, cuando culmine una fase 3 de una determinada vacuna, ahí nosotros vamos a contar con un número adecuado de pacientes o de individuos vacunados, donde nosotros vamos a poder determinar digamos, la eficacia y la seguridad. A ver, cuando uno habla de eficacia en investigación clínica, uno determina, a ver, por ejemplo, en el caso de la vacuna, vamos a ver qué impacto tiene, a ver, en cuanto a la prevención, ¿no es cierto?, de la enfermedad, para prevenirme de la infección. Claro. También uno tiene que medir en cuanto al desarrollo de la enfermedad y fundamentalmente los casos graves o digamos o los casos graves y críticos, como así también tiene como punto importante la transmisibilidad. Pero eso fundamentalmente, eso se llama la morbimortalidad de una determinada enfermedad. Pero para lo cual, en general, para esto nosotros tenemos una importante evaluación de la morbimortalidad y sobre todo el impacto que pueda tener sobre la enfermedad o la muerte, y estamos hablando del COVID-19, recién cuando se finalice en la etapa de en fase 4. En fase 3 nosotros vamos a poder determinar en la fase 3, digamos, la respuesta inmunológica, y esto va a estar dada por la tasa de anticuerpos como la inmunidad celular, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver de qué manera esto se protege, o sea, protege a un individuo, ¿no es cierto?, puntualmente de que no se infecte, ¿no es cierto? Y si de alguna manera se ha infectado, a ver de qué grado no puede desarrollar enfermedad. Pero como ustedes ven, los tiempos son muy cortos en esto. Estamos hablando, por ejemplo, la rusa empezó en septiembre y termina en mayo del 21. Por eso, me parece en lo personal, digamos, que uno tiene que tomar muchos recaudos antes de decidir la aplicabilidad de una vacuna, ¿no es cierto? Porque, como cualquier tipo de medicamento, uno tiene que evaluar también en este interín, ¿no es cierto?, cosa que después se va a continuar a través de un mecanismo que se llama farmacovigilancia en la etapa que se llama fase 4, ¿no es cierto?, toda la presencia de eventos adversos o de reacciones colaterales, ¿no es cierto?, que eso se va a ir viendo después a medida que digamos avancemos en el tiempo, pero que también de alguna manera en la fase 3 se pueden observar. Eso por un lado, para hacer así una cosa muy sumarísima de lo que corresponde a la vacuna. No sé muy si gráfico, doctor, sí. Bueno, es didáctico, por otro lado, doctor. Bueno, gracias. Así me gusta que me digan los alumnos. Y para un porque digamos la transmisión, digamos, de la información médica al no médico es a veces difícil, ¿no? Yo de alguna manera corro a favor porque, bueno, como doy clases para la especialización de Derecho Penal de abogados, entonces, bueno, ahí por lo menos la voy pasando mejor. Claro, derecho Penal, bueno, una especialidad que yo no dije cuando lo presenté, y es fundamental, doctor. Pero bueno, y después está el tema de que usted me habla de la obligatoriedad. Bueno, esto es un tema muy importante. Nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta que nosotros contamos, digamos, a nivel del territorio nacional, con la ley, ¿no es cierto?, que la, digamos, la ley de protección, de alguna manera,
de los derechos del paciente, ¿no es cierto? Y la relación con los profesionales y las instituciones. Todo eso, donde una de las cuestiones que digamos que se afianza ahí, ¿no es cierto?, es el tema de la autonomía. De la voluntad. Acá nosotros, exactamente, nosotros somos personas que decidimos, ¿no es cierto?, digamos, qué recibir o qué no recibir. Nosotros podemos rechazar cualquier intervención de tratamiento, pero paralelamente a esto, nosotros también contamos con otra ley que fue en el año 2018, que es la ley 27.491, que es la que habla del control de enfermedades prevenibles por vacunación. En ese caso, ¿no es cierto?, independientemente que habla de la gratuidad de las vacunas, de la obligatoriedad, ¿no es cierto?, pero hace algo que es de suma importancia. Habla de la prevalencia, ¿no es cierto?, de la salud pública sobre el interés particular. Y ahí, ¿no es cierto?, ustedes saben como abogados que, digamos, si bien uno tiene los derechos personalísimos, que es la salud, digamos, claro, en cuanto a la persona, acá se impone, ¿no es cierto?, el tema de la prevalencia de la salud pública. Y más aún, y esta ley que es del año 2018, donde todavía, digamos, la mayoría de nosotros no estamos ni ayornados de que algo se venía, ellos ponen, ¿no es cierto?, si uno lee la ley, ¿no es cierto?, fundamentalmente en la aplicación en situaciones digamos, de problemas epidémicos, ¿no es cierto?, de una enfermedad endemoepidémica o de una pandemia. O sea, eso lo contempla la ley, ¿no es cierto? Como así también esta ley tiene gran importancia porque en algo que aparece en los medios y se discute mucho, esta ley avala, ¿no es cierto?, todo lo que sea la investigación, la vigilancia epidemiológica de una enfermedad, la adquisición de un fármaco, en este caso de una vacuna, todo lo que tenga que ver con la cadena de seguridad, de cadena de frío, llamada, como así también todas las medidas tendientes a la producción, como así fomentar la vacunación, ¿no es cierto?, de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá nosotros se confronta la autonomía, por eso, digamos, yo le estoy hablando como si yo le hablara a un juez. Yo le estoy diciendo, mire, doctor, usted sabe de la autonomía que tenemos todos, pero si hay algo de fuerza mayor, como pueda ser una cuestión de salud pública, ¿no es cierto?, ahí. Pero también el Estado debe velar que esa obligatoriedad que me está dando a mí como ciudadano y como partícipe de una población, yo tengo que, digamos, otorgarle al ciudadano la plena seguridad de lo que yo le estoy dando es algo seguro y eficaz, ¿no es cierto? Porque si no, estaríamos sometiendo a un riesgo. Claro. O sea, no riesgo en cuanto a contra la enfermedad, sino podemos dar que es una droga totalmente ineficaz y esa persona después, ante una nueva vacunación por otra droga, por otra vacuna, claro, bueno, puede desarrollar algún tipo de complicación o no. Pero, a ver, acá lo que se tienta, y me parece que sería de mejor proveer, es que obviamente acá el mercado va a ofrecer un montón de vacunas, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y el Estado responsable y tutelar nuestro va a tener que decir, bueno, y ahora que también, o sea, una vacuna cuando llegue acá va a tener que tener la aprobación del ANMAT. En todos los organismos nacionales en Estados Unidos y en Europa pasan por organismos regulatorios. En Estados Unidos está la FDA, en Europa está la Organización Europea, pero, por ejemplo, Rusia tiene su propio, digamos, organismo también dependiente del Ministerio de Salud. En nuestro medio tenemos el ANMAT, pero acá hoy inclusive salió en el boletín oficial, digamos,
donde se insta a que la ANMAT, en cuanto al advenimiento de las vacunas, que tengan 30 días para expedirse, ¿no es cierto? En cuanto a la eficacia y seguridad, o sea, todos los papeles que vengan, y eso habitualmente a mí me llama la atención, habida cuenta que cuando viene una medicación nueva, cualquiera fuera, digamos, la medicación, aunque no sea habitualmente vacuna, los 30, aunque no sea vacuna, los tiempos son mucho mayores. Pero bueno, uno entiende que en este momento nosotros estamos en una situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, donde obviamente se tiene que acelerar los pasos. Pero lo que implica acelerar pasos no tiene que decir, o sea, no tiene que saltear, sí, todo lo que sea diligente, prudente, y no caer en una actitud totalmente imperita en cuanto a decir, bueno, agarro lo que tengo, cuando yo sé que muchas de las drogas, digamos, con las cuales uno pueda tener comunicación o el Estado haya tenido en comunicación, tienen drogas que van a terminar o van a culminar, muchas de ellas en el próximo año y otras en el año 22, porque digamos, son estudios, como yo le decía, el impacto sobre la mortalidad, digamos que lo vamos a tener a la retrospectiva, o sea, de manera prospectiva hoy, pero cuando tengamos los análisis, retrospectiva más adelante, decir, sí. en el año 21, fines del 21, voy a saber, bueno, de tal manera cuántas pacientes realmente se vacunaron, tuvieron efectos adversos, cuántos nos infectaron, o sea, todo eso lleva su tiempo. Pero bueno, el manejo de todo esto en una situación de emergencia, yo considero obviamente que no es fácil, pero me parece importante contar en el universo de la investigación clínica y en este caso de la investigación de la vacuna, contar con varias plataformas y varios investigadores a nivel mundial y a través de ellos, como decíamos, varios laboratorios, ¿no es cierto?, involucrados en el tema, y bueno, me parece que uno, digamos, tiene que confiar, digamos, en la metodología, digamos, que cumplen todos los investigadores, ¿no es cierto? Acá están investigadores, hay médicos, virólogos, biólogos moleculares, etcétera. Hay mucho personal involucrado, ¿no? Y la estadística, como dice usted, doctor, los datos concretos, la puesta en el territorio, el ensayo y error. Mire, habitualmente a nosotros, desde el punto de vista de la práctica forense, muchas veces, a través de amparos, ¿no es cierto?, eso suele surgir muchas veces cuando, por ejemplo, le doy un caso para hacer una correlación, para que se entienda. Una persona puede tener una enfermedad oncológica, por ejemplo, le puedo decir una enfermedad maligna, un cáncer de piel, un melanoma, bueno, en un estadio muy avanzado, donde, bueno, está en estudio una determinada droga, pero esa droga ha ingresado al organismo regulatorio sanitario nuestro, el ANMAT, pero está todavía en etapa de investigación clínica. Entonces, a lo mejor un médico tratante con el mejor de los criterios se la indica, no habiendo sido aprobada todavía para lo que decíamos anteriormente, para la fase 4, para la aplicación masiva. Digamos como que está desahuciado y más mal no le va a hacer, ¿no? Entonces, pero el médico, pero el médico, digamos, ha noticiado, bien involucrado sobre esa nueva droga y dice que es promisoria, lo cual podemos hacer paralelismo con una vacuna. Dice, bueno, esta aplicabilidad de esta medicación a este paciente en particular me va a servir, y yo se lo doy. Entonces se presenta un amparo, y esta medicación está en etapa de investigación en fase 3, ¿no es cierto? Sí. Se le da como una medicación compasiva. ¿Me entiende? O sea, se da como una cuestión compasiva. Entonces, se aplica independientemente que esa medicación todavía no está habilitada para el uso comercial. Entonces, bueno, ahí yo le hago una
correlación en lo que podía de alguna manera asemejarse la situación de la pandemia actual ante una, digamos, magnitud de, bueno, de que queremos contar con la vacuna, ¿no es cierto? Pero hay una cosa también importante a puntualizar acá. Si uno, digamos, se empapa de la lectura que viene de los distintos investigadores a nivel de todo el mundo, cuando se habla de la vacuna, no se puede dar por sentado que con la vacuna, ¿no es cierto?, se va a prevenir. O sea, digamos, uno busca tres cosas: prevención, desarrollo de enfermedad y fundamentalmente de la enfermedad en sus condiciones más severas, ¿no es cierto?, llevando a los pacientes críticos, etcétera, sino también la transmisión. Lo que no se sabe, y eso lo dicen muchísimos autores de gran, digamos, y aparecen en revistas de mucho impacto, de gran impacto, como nosotros decimos, con referatos, ninguna vacuna hoy por hoy puede ser taxativa y decir, bueno, yo prevengo la enfermedad. A lo mejor lo que puede hacer es mitigar y paliar el desarrollo de la enfermedad, pero no prevenirla. Otra a lo mejor puede prevenirla y otra a lo mejor puede, digamos, impedir la transmisión, pero hoy por hoy decir que contamos con una vacuna que previene y que impide el desarrollo de las formas graves de la enfermedad, como así su transmisibilidad, esto es ser totalmente deshonesto. Y esos son los tres objetivos primarios que se tiene que tener en cuenta a corto, mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Por eso digo, le hago algo informativo, lo cual eso uno lo tiene que aplicar a la situación, ¿no es cierto? Porque obviamente nosotros hoy por hoy lo que deberíamos tener muy en cuenta es que la gente no se infecte y que de alguna manera el que se infecte, digamos, haga la forma más leve, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, si uno ve, porque a ver, hay algo que siempre le digo al doctor Alberto Giordano, que ustedes lo conocen, un magistrado excelente. De excelencia, ¿no? Realmente un magistrado que honra el Poder Judicial de la Nación. Así es. Cuando uno ve el impacto que los medios de información hablan, ¿hola? Sí, le escuchamos, hola. Doctor. Sí, le oímos. Sí, Hola. sí, ¿usted nos escucha? Hola. ¿Nos escucha, doctor? Hola. Nosotros lo escuchamos, doctor. A ver. Hola. Ay, a ver, la comunicación. ¿Usted nos escucha? ¿Hola? Sí, ¿Hola? nos escucha. Nosotros lo escuchamos. Se ¿Usted? cortó. Ahora sí. Sí. No, lo que yo le decía, que si uno observa los datos, ¿no es cierto?, que siempre aparecen, si uno ve del total de individuos o de ciudadanos argentinos que han sido impactados, ¿no es cierto?, al día de hoy eran más de 1.200.000, ¿no es cierto? Pero miren usted, cosa que muy pocas veces, a veces, yo lo veo trato de buscar información científica, porque los medios a veces desinforman. El total de recuperados de ese 1.200.000, hoy por hoy, al día de hoy, eran más de 1.030.000 individuos, lo una cual cantidad es importante. casi el 85%. Y de las personas que están con enfermedad activa al día de hoy, es alrededor de un 13%, 12 puntos y pico. Claro, es un dato importante, doctor. Es muy importante, donde sí la tasa, digamos, de mortalidad es, al día de hoy, eran más de 30.000, lo cual está alrededor del 2.7%, ¿no es cierto? También hay otras variables que se analizan, la tasa de mortalidad por millón de habitantes. Hoy estamos en más de 700 muertes por millón de habitantes, que nos ponen en un ranking, pero, a ver, independientemente de eso, y yo avalo mucha de la investigación, de las publicaciones médicas,
donde no se, digamos, que hay algo muy malo en una pandemia que ya de por sí asusta a todos, yo creo que no hay nadie que no se asuste, desde cualquiera, hasta los propios médicos, ¿no es cierto? Nos asustamos, es que también vale recalcar, de alguna manera, todas estas medidas, que pueden ser muchas cuestionadas, yo cuestiono muchas, pero nosotros tenemos hoy por hoy, afortunadamente, un 85% de gente recuperada, ¿no es cierto? No habiendo mediado ningún tipo de estrategia, salvo, bueno, la estrategia médica de los pacientes hospitalizados críticos, que, bueno, tienen una chance de mortalidad lamentable, pero ocurre, ¿no es cierto? Pero están dentro de ese 2,5%, ¿no es cierto? Más claro entonces, no lo podría haber graficado, doctor. Digamos, me parece, y aprovechar esto, ¿no es cierto?, como ustedes como medio de difusión, que de alguna manera se priorice también la temática de hacer esta comparación. ¿Cuántos pacientes, qué porcentaje Argentina tiene de gente recuperada? ¿Qué porcentaje tiene de muertos? Está bien, claro, los muertos, claro, por suerte, mantienen un equilibrio, ¿no es cierto?, que uno lo va siguiendo en el tiempo. Y así también la tasa de recuperados. Entonces, esto se correlaciona, afortunadamente, con lo que dice gran parte de la literatura. Esta era una enfermedad. Nosotros en abril, cuando se hablaba, se decía, bueno, por los primeros trabajos que venían de China, se decía, bueno, es una enfermedad que la mayor porcentaje son casos leves, el 85%, y bueno, hoy por hoy podemos decir eso, afortunadamente en nuestro país. Estoy hablando de la República Argentina. Muchísimas gracias, doctor. No hemos hablado nada porque la verdad que fue un placer escucharlo. Estábamos todos atentos y creo que la audiencia también. Ya estamos terminando el programa. Le agradecemos muchísimo, doctor, por habernos atendido. Bueno, no, doctora, espero haber sido claro. Sí, y bueno, clarísimo, doctor. Y bueno, quedando a sus órdenes para futuras encuentros que ustedes quieran. Muchas gracias. En lo que yo humildemente pueda hablarles. Igualmente, doctor. No nos queda más que despedirnos a nosotros hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. En una nueva emisión de El Derecho en la Vida Diaria.